Y nosotros vamos a cambiar absolutamente de tema porque vamos a hablar de la variante Omicron del coronavirus. ¿Y por qué vamos a hablar de eso? Porque el ministro Enrique París, ¿qué fue lo que dijo el día de hoy? Dijo que se habían comprado los test que fueran específicos para detectar precisamente la presencia de esta variante en los exámenes PCR que se realicen, sobre todo a las personas que vienen llegando al país a través de los aeropuertos. Estefanía Bustamante nos va a contar todo lo que le dijo el ministro. ¿Y qué tiene de especial este examen? Hola, Estefi. Hola, Mati, ¿cómo estás? Claro, se trata de un examen que lo que se busca es que sea específicamente para esta variante Omicron, de la que todavía es cierto, no sabemos si ha llegado a nuestro país, si no ha llegado a nuestro país, por lo tanto se busca entonces comprar estos exámenes, que lo que se dice y lo que le consultábamos hoy día a los especialistas en qué consiste este PCR sería bastante más rápido que un PCR normal, porque identificaría de forma más específica esta variante Omicron. Se va a aplicar, se va a aplicar a ciertos viajeros, que son los viajeros que vienen de ciertos destinos, que es de los países donde se ha detectado este linaje nuevo del COVID-19, y ya sabemos que son más de 20 países donde se han detectado esta nueva variante. Y se va a aplicar esta medida, todavía no tenemos fecha, incluso sabiendo que los viajeros que ingresan a nuestro país se les pide un PCR negativo, que vengan del país de origen con este examen obviamente negativo, y de entrada de nuevo se les pide un PCR, que hay que esperar el resultado y que ahí hay que hacer la cuarentena en función del resultado del examen. Es parte de todas las medidas que está aplicando el Ministerio de Salud, obviamente, para poder hacer una detección temprana. Es lo que se está buscando por parte de la autoridad sanitaria, y también realizar un protocolo similar al que se usó con la variante Delta, porque ayer lo decían, por ejemplo, en el balance presencial, la subsecretaria María Teresa Valenzuela adelantaba que en caso de que llegue esta variante a nuestro país, se va a usar un protocolo similar al que se está usando, al que se usó con la variante Delta cuando llegó a principios de junio. Estamos hablando de, por ejemplo, intensificar las cuarentenas a los viajeros, intensificarles también las restricciones, y lo que se está buscando también, o lo que han descartado más bien, que ayer se les consultaba en el balance, es extender la cuarentena, porque ahora, por ejemplo, el PCR negativo son 4 horas, a veces un día, y eso es la cuarentena que dura, y eso se mantendría incluso cuando llegue la variante Omicron. Ya descartaron extender la cuarentena a los viajeros. Los voy a invitar entonces a que escuchemos también parte de este detalle, este nuevo PCR que se comenzaría a aplicar en nuestro país. Vamos a comprar una PCR específica para el aeropuerto, que es capaz de detectar la proteína S, que es la que está actuando como punta de lanza con este virus, o que el virus se utiliza como punta de lanza. Es una PCR que permite justamente acercar o detectar con alta índice de sospecha la posibilidad de que sea la variante Omicron. Por lo tanto, cuando se detecte ese tipo de variante en algún pasajero, evidentemente que la cuarentena va a ser más estricta. Bueno, más estricta porque todavía no sabemos exactamente cuáles son las consecuencias que tiene. Ahora, Estefanía, se está poniendo mucho énfasis sobre una variante que a nivel mundial, lo escuchábamos el día de hoy, no ha matado a nadie. ¿Por qué se está insistiendo tanto en poner tanto cuidado frente a una variante que incluso provoca otros síntomas? Bueno, hay dos puntos importantes, Mati, que pueden justificar esa pregunta que tú haces, porque primero tenemos que hay muy poca información respecto a esta variante. Si bien sabemos que no ha provocado enfermedades graves de COVID-19, tampoco hospitalizaciones, lo que sí sabemos es que podría ser bastante contagiosa, porque lo que está ocurriendo es que tiene una alta cantidad de mutaciones en la proteína Spike, que es la que está en la superficie del virus y que por lo tanto está en contacto más rápido con nuestro organismo, por lo tanto sería más transmisible, más contagiosa, y es ahí donde los especialistas no saben la efectividad que van a tener las vacunas. Por eso entonces se están aplicando estas restricciones tan rápido. También, por ejemplo, habían expertos que decían que los gobiernos están reaccionando más rápido ante la llegada de nuevas variantes. Eso sí, también hay que ver cómo reaccionan las personas. Pero por otro lado también tenemos, por ejemplo, que lo que está sucediendo es que
Además de esto que están pensando los expertos de esta alta mutación, tampoco hay muchas certezas y no se sabe entonces cómo se va a transmitir la variante. También otro punto importante es la vacunación, porque hay países que no tienen buena cobertura de vacunación y por lo tanto ahí entonces está la preocupación más allá de si, por ejemplo, es mortal o no es mortal. Se sabe, y hoy día lo adelantaba el ministro de Salud, la mayoría de los infectados son personas no vacunadas y por lo tanto ahí entonces está la gravedad del asunto, porque hay países que tienen una muy baja cobertura en comparación a nosotros, que por ejemplo tenemos un 90,22% de vacunación. También vamos a revisar respecto a lo que decían los especialistas, porque lo que se está diciendo es que sin importar la vacuna que se está aplicando en nuestro país, lo importante es ir a vacunarse, porque así vamos a neutralizar parte por lo menos de lo que podría ser la llegada de la variante Omicron. Pasemos a revisar también parte de la opinión de los especialistas. Independiente del tipo de vacuna, la que tengamos disponible va a ser eficiente para la enfermedad grave. Esa es la historia que tenemos con respecto a las otras variantes y esta no debería ser distinta. Por lo tanto, el llamado es a vacunarse, porque ya sabemos que la vacunación es efectiva en hospitalización y en enfermedad grave, y tener una población vacunada, por supuesto, que nos protege. Bueno, y otra cosa también, Mati, que nos adelantaron bien importante. Hoy día estuvimos conversando con el doctor Alexis Kalergis, que está justamente realizando distintos estudios con respecto a la vacuna de Sinovac, y comentaba que desde la Universidad Católica se han contactado con ya distintas universidades del país, pero también con instituciones de Estados Unidos, también con instituciones en China, para evaluar el nivel de reconocimiento que tiene la vacuna de Sinovac frente a esta nueva variante. Ya han tenido resultados preliminares buenos, pero todavía, y el llamado que han hecho los especialistas es que es muy pronto todavía para sacar conclusiones, pero ahí están avanzando. Otro punto importante que decía el doctor Kalergis, de hecho nos decía que era importante también destacarlo, es lo que está pasando a nivel socioeconómico, porque hay países como el nuestro que tienen un 90% de vacunación, pero hay países más pobres que se estima que hay 3 de cada 100 personas vacunadas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Hay países que se están quedando sin vacunas, hay países que, por ejemplo, están enviando vacunas a estos territorios, pero también, por ejemplo, hay países como Reino Unido que están negociando con Pfizer y Moderna para empezar a hacer una vacuna que sea adaptable a esta variante. Entonces, hay bastante desigualdad y es un punto que dicen los expertos que no hay que olvidar. Por eso entonces vamos a escuchar también lo que decía el doctor Kalergis respecto a este tema, que también es bastante importante. La inequidad que se está dando en el planeta a raíz de la vacunación está causando la aparición de las variantes. Es decir, países, territorios donde hay baja vacunación son lugares donde se podrían dar y se están dando con mayor frecuencia las variantes. Y al mismo tiempo, países que tienen acceso a la vacuna y que por decisión personal la ciudadanía no se vacuna, también son focos de posibles nuevas variantes. Importante ahí entonces, Mati, lo que decía el doctor con respecto a que si no se llevan las vacunas a estos países, van a seguir apareciendo nuevas variantes. Vamos a seguir hablando de quizás cuántas más linajes del COVID-19, así que vemos mejor reacción de los países, pero hay que estar atentos igual. Por eso también hoy día el Ministerio de Salud, además de anunciar estos PCR, decía que lo que se va a aplicar entonces también es retomar el contacto con los laboratorios universitarios para poder retomar la secuenciación de estas muestras, de estos nuevos PCR, y para poder hacer también la detección temprana de esta variante, que, volvemos a reiterar, puede que esté ya acá en nuestro país, pero todavía no lo sabe. Muy bien, muchísimas gracias Estefanía Bustamante. Nosotros te invito a que juntas nos vayamos a la pausa a esta hora de la tarde, ya regresamos con más.